amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Si en ti sientes grande amargura, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si en tu vida hay faltas ocultadas, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Te perturba el contemplar la muerte, dilo a Cristo, dilo a Cristo. En el reino anhelas pronto verte, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Bueno, feliz sábado para todos. Uy, me siento re alta ahora con esto. Pero bueno, feliz sábado para todos. Contenta de estar aquí, contenta de estar en mi hogar, ¿sí? Y poder compartir con ustedes un mensaje de hoy. Tuve una semana media tormentosa, ¿sí? Por eso yo creo que el mensaje de hoy, Dios me ha inspirado y me ha ayudado, porque estuve ahí, de decir, no, mamá, ¿sabes qué? Fíjate quién va a predicar porque yo no voy a predicar. Pero Dios siempre nos da la oportunidad y a veces yo creo que cuando más mal estamos, más encontramos al Señor si lo buscamos. Así que bueno, hoy igual siempre le ponen título a los sermones. Yo creo que después de la pandemia se acostumbraron a ponerle título, ¿no? A las cosas. Cuesta a veces ponerle. Pero yo le puse un título que se llama Las tormentas de la vida, ¿sí? Y obviamente cuando hablamos de tormentas, hablamos de problemas, ¿no? Ya decir tormentas es decir problemas. Y otros tipos de dramas que podemos tener en nuestra vida porque sabemos que no estamos exentos a nada, ¿sí? Todos tenemos la oportunidad de vivir varias veces. Pero a mí siempre me gusta centrarme en el ejemplo que Jesús nos dio, ¿no? Y nos da siempre en su palabra, ¿no? Y todo lo que Jesús vivió aquí en la tierra. Obviamente vamos a ir a Marcos, ¿sí? Marcos 4, vamos a ir al Evangelio y vamos a estar con el Evangelio. Me gusta Jesús y me gusta estudiarlo a fondo, ¿sí? Obviamente vamos a ir a Marcos 4, 35. Y vamos a basarnos por aquí. Y si ven ahí, ¿qué es la historia? ¿Cuál es la que, digamos, si tienen sus títulos, ahí en la Biblia tienen sus títulos? ¿Qué dice? Jesús calma la tempestad, ¿sí? Yo creo que esta historia la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Cuando Jesús estaba en la barca, ¿sí? Obviamente él se estaba durmiendo, ¿no? Él estaba durmiendo, porque acá dice, ¿no? Aquel día llegó la noche y le dijo, bueno, pasemos para el otro lado. Ellos subieron a la barca. Obviamente
siempre él despidiendo multitud, ¿no? Siempre la multitud, siempre atrás de él, porque obviamente todos querían seguir aprendiendo de él, ¿no? El Espíritu Santo estaba ahí latente, ¿no? Trabajando con él. Obviamente Jesús estaba ahí, trasladado a la tempestad, habían viento, olas. Yo creo que si me pongo en su lugar, ya a mí me da miedo, ya a mí el barco me da miedo, ya cuando el mar está quieto. Me da vértigo, no sé si podría ir a navegar. Pero esta gente estaba entre medio digamos, de una tormenta, ¿sí? Viento, cosas. El otro día no sé si vivieron, se agarró en la calle el viento de esta semana. Fue tremendo. Yo fui a buscar a Santiago al jardín y veníamos todos re veranitos, de golpe empezó a volar el viento. Bueno, yo creo que ese mismo viento tenían los discípulos en la barca en la que iban, ¿sí? Pero obviamente con agua, ¿sí? Porque estaba la lluvia. El tema es que ellos estaban desesperadísimos porque veían que su barca se estaba ya como diciendo, ya está, listo, estamos abajo del agua, ¿sí? Y mientras Jesús, ¿qué hacía? Dormía plácidamente, ¿no? ¿Y a qué vamos con esto? Obviamente estaba todo fuera de control, ¿no? Y todo parecía que iba a morir, ya me estoy por morir, ya los discípulos ya se estaban dando el acta de defunción, ¿no? Ya estaban diciendo acá, estamos perdidos. Y ellos fueron a buscar a Jesús, porque diciendo, ¿y qué hace Jesús durmiendo? Estamos por hundirnos, ¿qué hacemos? Bueno, él estaba tranquilo, durmiendo. Y yo a veces me pongo a pensar en eso, ¿no? Lo que Jesús revela en este momento. Porque ellos estaban todos en medio del lío. Y él estaba tranquilo, él estaba durmiendo, tenía paz, ¿sí? Estaba durmiendo plácidamente. Obviamente nos está dando un gran ejemplo, ¿no? Porque si sacamos cuenta, él duerme tranquilo. ¿Ustedes duermen cuando tienen problemas o están estresados o hay algo que les preocupa? ¿Suelen dormir mucho o les pasa eso de que les agarra insomnio o descansan mal? Yo cuando tengo problemas o estoy con muchas cosas en mi cabeza, duermo mal, ¿sí? Ahora por ahí duermo un poco más. Antes no dormía. Antes era una cosa que tenía en la cabeza y dormía así, tenía los ojos como búho. No podía dormir, ¿sí? Porque siempre estamos con el cerebro a 1000. Pero acá Jesús estaba durmiendo. Después lo despertaron y ¿qué pasó con Jesús? Él agarró, despertó y ¿qué pasó con la tormenta después? La apaciguó, ¿sí? Porque tenía una autoridad ahí, ¿o no? ¿Pero por qué tenía autoridad Jesús? ¿No se pusieron a pensar en eso? ¿Por qué tenía autoridad? Está bien, era el Hijo de Dios, todo, pero él era un ser humano igual que nosotros, ¿no? Y yo digo, ¿qué le dio autoridad a Jesús? ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo que le pudo haber dado autoridad a Jesús? También, sí. Por acá estamos hablando de otro punto de vista. Estamos hablando que Jesús, ¿qué hacía siempre? Viste que yo una vez creo que me había centrado en Jesús. Y Jesús siempre, ¿qué hace? ¿Qué hacía cuando estaba? ¿Qué hacía desde que se levantaba hasta que se dormía? Oraba, ¿sí? ¿Y qué tenía entonces? Si tenía paz, ¿no? Tenía fe. ¿Qué le alimentaba eso? La oración, ¿sí? La conversación con su Padre, ¿sí? Él estaba lleno de la fe y esa confianza que solo Dios le daba, porque él tenía abierto su corazón a Dios, ¿sí? Y esto es justamente lo que pasa con Jesús, ¿sí? Él tenía paz para dormir, a pesar de tener todos los problemas que habían alrededor, él estaba durmiendo. ¿Pero por qué? Porque él estaba interiormente en paz, ¿no? Y yo me pongo a pensar, nosotros interiormente, ¿tenemos paz? La completa, la plena. ¿La podemos conseguir? ¿La tenemos ahora? Yo estoy ahí, estoy en un intermedio, estoy entre, ¿viste? Cuando ponen porcentajes, estoy ahí. ¿Pero por qué pasa? ¿Ustedes por qué piensan que pasa que no tenemos esa paz? Viste que yo siempre digo, no sé si ustedes vieron la película de Kung Fu Panda, del maestro Shifu, que le dice paz interior, que tiene que conseguir la paz interior, ¿sí? Está bien, no tiene nada que ver la película en lo que estoy hablando, pero el punto es que necesitaba la paz interior para conseguir algo. Y yo creo que acá nosotros, para conseguir estar tranquilos y que la tormenta pare, nosotros tenemos que tener paz interior, así como la tenía Jesús, ¿sí? En el sentido que él tenía, pero justamente ahí vamos, el punto es ese. ¿Qué tenemos en nuestro interior? ¿En qué llenamos nuestro interior?
¿En qué hacemos? Porque la clave acá, como me puse acá, escribí, lo resalté y todo, la clave para responder a la tormenta es ver qué tenemos en nuestro interior. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Sí? Como acá digo, si estoy lleno de temor, ¿qué voy a ver? Todo voy a tener miedo. ¡Ay, qué miedo! Y voy a estar con miedo a todo y no voy a poder hacer nada, no voy a vivir porque tengo temor, estoy con miedo. ¿Sí? Y si tenemos enojo, ¿qué pasa cuando tenemos enojo? Acá en la calle, ¿cómo está la gente? Se enoja por nada. Hacen así, uy, pasó así, y ya te están hablando. ¿Por qué? Porque su interior hay enojo. Porque su interior están intranquilos, no tienen paz. ¿Sí? Y así pasa, ¿no? Y entonces tenemos una atmósfera de enojo. Yo en mi casa, como ejemplo doy, ¿sí? Yo en mi casa antes me la pasaba gritando. Ahora por ahí grito de vez en cuando, porque obviamente tengo 2 niños que se matan, ¿no? Y que no tienen por ahí un poco de paz interior. Pero el punto es que uno, cuando llena la atmósfera de enojo, de discordia, vivís todo el día así. Y es normal. Te pones a pensar y lo haces normal. Pero eso no es lo normal, ¿sí? No es lo que tiene que pasar. Entonces, pero nosotros si estamos llenos de eso, llenamos donde estamos de eso. Si estamos resentidos, vamos a estar resentidos con todo el mundo. Digamos, si nos damos cuenta, entonces todo lo que tenemos adentro está afuera, ¿sí? Vamos a sacar eso afuera. Y eso es justamente lo que tenemos que jugar. Nosotros no podemos trasladar, ¿sí? Exteriorizar lo que tenemos dentro para afuera. Sí, pero ¿qué tenemos que tener adentro entonces? ¿Cuál es nuestro interior? ¿De qué tenemos que llenarnos? De Jesús, de paz, de Jesús, del reino de Dios, ¿no? De eso tenemos que buscar. Obviamente ahí vamos a empezar a ver que para cambiar lo que nos rodea, primero tenemos que transformar nuestro interior, ¿sí? Nuestro corazón, nuestra mente, la salud mental. Yo antes, ¿sabés que era como que nunca pensaba en eso, que la salud mental tenía que ver con todo. Y sí tiene que ver con todo. Esta pandemia me hizo entender que sí tiene que ver con todo, que nuestro cerebro tiene que estar lleno de cosas positivas, tiene que estar lleno de cosas que nos hagan bien, porque si nosotros llenamos de la mente con otra cosa, nuestro cuerpo nos hace estragos el cerebro. Es increíble cómo nos maneja el cerebro, pero si nosotros tenemos el cerebro lleno de Dios, ¿qué pasa? Nuestro interior cambia, ¿sí? Cuando estoy en armonía con Jesús, entonces ahí puedo tener un poco más de paz en mí, ¿sí? Y ese es el punto que quería, digamos, sacar de esto, ¿no? Que Jesús entonces nos enseñó eso. Igual que también Jesús enseñó a los discípulos la oración, ¿no? Que dice, venga tu reino, ¿sí? Venga tu reino y hágase su voluntad. Y yo digo, reino, ¿qué características tiene el reino de Dios? Lo bueno, lo pacífico, digamos, lo positivo, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que eso tenemos que ver, que todo lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar nuestra vida en torno a Jesús, ¿no? ¿Para qué? Porque así vamos cambiando la vida. Porque si saco cuenta, yo viendo de mí, no sé cuál será, digamos, su viveza, ¿no? Su vivencia con Jesús, ¿no? En cada vida de ustedes, porque cada uno de nosotros somos un mundo, ¿no? Cada uno somos un mundo. Y cada uno tiene sus decisiones y cada uno pone a Jesús en donde lo pone, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, en su momento cuando Jesús entró a mi vida, justamente no entró en mi vida un día de paz, nunca entró en un día de paz, ¿sí? Yo tuve que tocar fondo para encontrarme con Jesús, ¿sí? Porque si saco cuenta tenía a mi mamá, que bueno, ahora la tengo enfermita. Mi mamá venía con la Biblia cuando volvió, que me regaló la Biblia en el 2011, que no me voy a olvidar nunca cómo se la recibí. Y yo digo, le rompí el corazón. Porque agarra y él me la trae y me dice, tomá, esta es la Biblia que me dieron cuando me bauticé, porque siempre cuando uno se bautiza te dan una Biblia para que vos puedas regalar y darle el estudio. Y mi madre agarra y me la trae, ¿no? Y me la trae con una dedicatoria, todo, ¿no? Re linda. Y me acuerdo que agarra y me dice, toma, mi hija, te regalo esto, estoy orando por vos, quiero que vuelvas a la iglesia. Yo la miré así y le digo, gracias, la abrazo así, como diciendo, bueno, está bien. Esto como diciendo, esto me traes, ¿viste? La abrazo. Y agarra y me dice, ojalá Dios quiera, voy a seguir orando por vos. Y yo le digo, bueno, gracias, igual veo, en algún momento volveré. Así de frío, ¿eh?
Y yo ahora me pongo a pensar y digo, qué mala hija que fui. Pero el tema fue que ella quiso darme esa paz que yo necesitaba, porque yo lo estaba pasando horrible, ¿sí? Yo tuve mi vida, matrimonial, porque yo me casé, tengo 2 hijos de ese matrimonio, pero nunca fue pacífico. Una de todas porque no estaba Dios en mi vida, ¿no? Pero después que llegó Dios a mi vida, igual después también hubieron tormentas y estuvieron tormentas, pero tormentísimas. Pero ya fue distinto pilotearlas. Pero yo ¿a qué voy? Que la Biblia, ¿sabes cuando yo agarré la Biblia recién? Mi mamá me la regaló en el 2011, 2014, 4 años después, ¿sí? Y esos 4 años después fueron los más tortuosos de mi vida, ¿sí? Y recién cuando llegué a fondísimo, que ya no daba más, me pude arrodillar y poder decir, bueno, la oración que me salió del corazón y pedirle a Dios que me ayudara. Pero ahí vamos, ahí nos damos a entender que hay tormentas en nuestra vida. Sí que las hay, muchas. Y va a seguir habiendo, porque estamos en un mundo de pecado, ¿no? Pero yo lo que voy es eso, ¿no? Que cuando Jesús entra en nuestra vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque empezamos a ver cosas distintas de la vida. Justamente hoy estábamos hablando con mi hija que son por ahí pavadas, pero había un lugar que tenía un patio lleno de pasto, ¿no? De césped. Y yo le decía a Ludmi, tu abuelo nos dejó nuestra casa, es cemento, no hay pasto. Y yo digo, bueno, en su momento nosotros no sabía qué era. Y ahora nosotros valoramos lo que es la naturaleza, la disfrutamos de otra manera, porque Dios nos mostró eso que nos regaló, ¿sí? Entonces, esas cosas que van cambiando en nosotros, va cambiando nuestro mundo también, ¿sí? Aún así como también la oración, o también cuando nos enojamos podemos resurgirla de otra manera. Pero esas cosas no las hacemos solos, las hacemos porque Dios nos ayuda, porque Dios nos dio este libro, ¿no? Para conocerlo. Y volviendo a esto, ¿no? Cuando el reino de Dios entra en nuestra vida, cambia nuestra familia, ¿sí? Y empiezan las tormentas a cesar un poco más. Tenemos tormentas, pero no van a ser catastróficas. Van a ser más piloteables. ¿Por qué? Porque en nuestra barca ya no estamos solos. En sí nunca estuvimos solos. El tema es que nunca lo vimos, que estaba Jesús en nuestra barca, ¿sí? Y ese es el punto que yo quería llegar hoy, ¿sí? Que si tenemos paz, si no queremos tener paz, tenemos que dejar vivir a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Dejarlo a Él que viva en nosotros. Para que nuestra comunión con Él nos dé esa autoridad para ver si esa tormenta nos va a tirar o nos vamos a levantar, ¿no? Obviamente empecé como de atrás para adelante. A mí me gusta hacer todo desordenado a veces las cosas. Y yo digo, ¿qué hacer antes o durante la tormenta? ¿No? Porque tormentas vamos a tener siempre. Porque la vida está así. Y vamos a ir a Mateo 14. Y acá tenemos un subtítulo. ¿Alguien lo tiene que lo haya leído? ¿Qué dice? El mío dice acá algo, pero necesito ver si alguno lo encontró y si tiene algún subtítulo. Mateo 14. La muerte de Juan el Bautista. Acá me dice muerte de Juan el Bautista, ¿no? Bueno, ustedes se acuerdan cómo murió Juan el Bautista, ¿no? Obviamente, ¿quién era Juan el Bautista para Jesús? ¿Se acuerdan? Era el primo, ¿sí? Obviamente Jesús recibió la noticia de la muerte de Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Jesús? Se encerró, se deprimió. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Siguió haciendo sus cosas? Sí, tuvo un momento igual, porque él tuvo un momento de soledad, porque él buscó siempre tener soledad. Pero soledad solo no, totalmente, porque él ¿qué hacía? Oraba. Siempre pongo como que la oración tiene que estar súper subrayado siempre. ¿Dónde está? A ver que tengo el versículo, se me perdió. Obviamente él no se entristeció, ¿sí? Acá dice, al oírlo Jesús se apartó, ¿sí? De allí, él solo en una barca a un lugar desierto, ¿sí? Desde las ciudades. Al salir Jesús vio una gran multitud, esto está en el versículo 13, ¿sí?
tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos, ¿sí? Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos y él, dijo, el lugar es desierto y la hora ya avanzada, despide a la multitud para que se vayan a las aldeas y compren algo de comer, ¿sí? O sea, paro acá. Entonces, él paró la moto igual a pesar de que él estaba, porque yo creo que nosotros nos ponemos, es algo comprensivo que uno se ponga mal cuando a veces pierde personas queridas, ¿no? Y siempre es una tormenta igual eso, porque a veces no son problemas, son tormentas igual, porque la tenemos que pasar. Pero yo quería más que todo remarcar eso, porque vemos que Jesús igual no paró, ¿sí? Él tuvo compasión de los demás y siguió sirviendo, ¿sí? Porque ahí sanó, estuvo ahí, ¿sí? Y estaban todos los enfermos, todos, y no se encerró en su tristeza, ¿sí? Él agarró y siguió adelante y obviamente le dio frente a la situación, no solo porque igual oró, ¿sí? Pidió la ayuda a Dios, pero Jesús no se aisló, ¿sí? En su dificultad. ¿Él qué hizo? Pensó en los demás, ¿sí? Entonces, como yo pongo acá, que lo tengo súper marcadito, porque encima acá lo tengo súper resaltadito, dice, pensar en los demás, en el otro, sana nuestras propias heridas, ¿sí? Y eso es justamente lo que pasa acá. Es la mejor terapia, ¿sí? No vamos a sentir, yo digo, no nos vamos a sentir porque yo también he perdido personas muy digamos, muy de acá, que en su momento por ahí cuando pasé las muertes de mis abuelos, yo no conocía a Jesús y las veía súper tremendas. Pero sabemos que tenemos una esperanza, sabemos que hay una esperanza que los vamos a ver. Y eso justamente tenemos que retroalimentarnos. Jesús en su ministerio nos mostró eso, la oración, digamos, refugiarnos en Dios, en refugiarnos en Él, en todo tiempo, orar a solas, buscarlo, ¿sí? Porque Jesús no es que lo hizo mágicamente. Él pidió ayuda con Dios y Dios estaba con Él, porque estaba con Él. ¿Pero por qué? Porque Jesús lo buscaba a Él para que lo ayude. ¿Sí? Y eso que nos tenemos que hacer nosotros también. Y no parar, al contrario, cuando más nosotros necesitamos un tiempo diario con Dios, tenemos que abrir nuestro corazón y reflexionar, ¿sí? Tanto en su palabra, para que podamos hacer la misión, así como estaba diciendo hoy Graciela, tenemos esos libros para hacer una misión del Impacto Esperanza de acá afuera, ¿no? Y hay muchas personas que también están perdiendo seres queridos. Estamos en una pandemia asquerosa que nos lleva a muchas personas, pero teniendo la esperanza de Jesús, no se amortiza un poco la caída, un poco el raspón, un poco levantarnos, saber dónde agarrarme para levantarme. Eso es lo más importante. Y eso mismo, esa esperanza, es la que Jesús siempre nos da a entender en sus historias, ¿sí? Él agarró, descendió de aquella colina después y para enfrentar otra violenta digamos, tormenta, pero yo no quiero ir a la otra tormenta, porque recién estamos hablando de una tormenta que estaban 2 discípulos, Jesús dormía, ¿sí? Pero también sabemos que no sabemos qué es lo que nos va a deparar el destino, o lo que nos va a deparar la vida, porque nunca sabemos, nadie está exento de nada, siempre lo digo, nadie está exento de nada, lo aprendí. En su momento me acuerdo que era una persona soberbia, que nunca pensé que iba a tener un montón de cosas, o le decía a mis amigas, pero vos sos retonta porque bancás esto y esto de tu marido y no tendrías que hacer eso, vos no. Vos si tenés esto, pero vos tenías que hacer esto. Y yo era la voz de la verdad, yo sabía todo. Pero en el momento que me pasó a mí, dije, wow, tenía razón mi amiga en lo que le pasaba, ¿sí? Entonces, ¿por qué esperar a siempre a criticar? Porque nosotros lamentablemente somos seres humanos y siempre criticamos al otro, ¿no? O pensamos que no nos va a pasar a nosotros, pero nadie está exento. Porque en la vida todos no tenemos su inmunidad, ¿sí? Yo no es que estoy inmune de lo que me pase tal cosa, o que me mientan, o que vaya a morir, o lo que sea, ¿sí? No somos inmunes. Y justamente podemos esperarlo, ¿sí? Podemos esperar cosas, pero es distinto si la esperamos pensando y buscando a Dios, ¿sí? Ya estamos como preparados, tenemos como un kit de salvación, sería la palabra, algo de salvataje, ¿sí? Cuando nosotros vamos a algún campamento, ¿qué llevamos? La cajita de primeros auxilios, gasita, cosita. Bueno, nosotros tenemos la palabra de Dios como salvataje. Sabemos que si a nosotros nos pasa algo, buscamos a Dios en su palabra y lo hablamos con Él en oración, ¿no? Entonces, si tenemos primero a Dios, entonces vamos a estar siempre preparados para enfrentar la vida, ¿sí?
aunque nos traigan cosas de improviso. Ya no vamos a estar ay, no sabía que iba a pasar esto. No, ya vamos a tener hay algo para donde salvar, ¿sí? Y vamos a seguir ahora entonces en Mateo 14, seguimos acá, pero vamos a ir más adelante. Y vamos a ir a la parte de 22, ¿sí? El capítulo 14, versículo 22, que dice que Jesús anduvo sobre el mar, ¿sí? Obviamente después que él hizo, que les mandó a los discípulos que vayan a la otra ribera. Y él que hizo fue ¿a qué? A orar, ¿sí? A hablar con su Padre a solas. Siempre recalco eso. Busquemos a solas a Dios en algún momento del día. Si podemos muchos momentos, mejor. Pero siempre busquemos orar. Eso es muy importante. Obviamente había una gran tormenta, ¿no? Acá dice, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Está en el versículo 24. Porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar, ¿sí? Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces ellos subieron a la barca y se calmó el viento. ¿Sí? Entonces después todos los demás, al ver esto, ¿qué pasó? Como siempre, el ser humano cuando ve, se maravilla. ¿Y qué dice? Verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Sí? Entonces acá hay un episodio, ¿no? Tanto de confianza como de desconfianza. Es como un desconecta acá, ¿no? Porque al principio Jesús caminó sobre el agua y todos como quedaron, ¿quién es? ¿Sabes? Estaban como, oh, y después vieron quién era, como que Jesús como diciendo, chicos, soy yo. A veces yo digo, sí, soy yo, cuando alguien nos desconoce. Y acá los discípulos lo desconocieron porque no sabían que era Jesús. Y después Pedro se hizo ahí, que lo confió en Jesús. ¿Y qué pasó entonces? Cuando vio un poco de viento, que empezó, se acordó de dónde estaba, ¿sí? Y ahí es como que cayó y Jesús lo salvó, ¿no? Y yo digo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tenemos desconectes? ¿Cuántas veces nosotros a veces dejamos de mirar a Cristo, ¿no? Porque nos sobrepasan los problemas, nos sobrepasan los temores, nos sobrepasan los miedos, nos sobrepasan un montón de cosas. Y que está bien. La psicóloga la otra vez me dijo, pero igual está bien, no está mal. Pero, ¿qué hizo Pedro después cuando vio que estaba en peligro? ¿Pidió ayuda a quién? A Jesús. Le pidió que lo salvara, que lo levantara. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Buscar con fe a Jesús. Y si nos caemos, buscarlo doblemente, que Él nos va a dar esa mano que necesitamos. Él mismo dice, hombre de poca fe, porque diciendo, ¿para qué titubeas? Y yo todos los días es como que digo, no, ¿y por qué sos tan cabeza dura? Y siempre tenés que estar dudando de Dios. Y uno a veces tiene problemas económicos, o ve que no va a llegar, o de trabajo porque perdemos el trabajo, o nuestros hijos, porque a veces también nos sobrepasan. Yo tengo 2 hijos y que también va 2 etapas diferentes, decir, wow, ¿cómo hago? No soy capaz, no voy a poder. O tengo ganas de gritar, o a veces digo, ¡ah! Y uno tiene ganas de gritar, o el enojo, o la ira, o lo que sea, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es permanecer enfocados en Él, ¿no? En Jesús. Jesús tenía un montón de veces de poder gritar así, estar enojado, o enojarse de verdad, o tenía motivos. ¿Él lo hizo? No, en ningún momento. Entonces, a eso voy, ¿no? Que busquemos a Jesús para que nuestros problemas sean distintos. No te digo que no vamos a tener problemas, sí, pero caminemos sobre los problemas con Jesús. Y yo creo que ahí vamos a caminar de otra manera. Y si nos caemos, Jesús hace ¡tuc! Arriba de nuevo. Y esta semana justamente me pasó eso, ¿no? Uno tiene ese desconecte o decir, uy,
tengo tal cosa, mando todo a guardar y listo, ya fue, y me quedo en mi casa enojada, resentida, no sé, un montón de cosas, ¿no? Que uno a veces puede pasar, pero justamente Satanás quiere que nosotros nos distraigamos en esas cosas. Y lamentablemente estamos en un momento bastante importante, pero sabemos que Satanás es el primero interesado en llevarnos a donde él quiere, ¿no? Que es lejos de Jesús. Nos quiere ver ahogados ahí y vamos a estar ahí con las burbujitas y él nos va a estar mirando nomás, porque lo único que va a hacer es eso, ver cómo nosotros nos perdemos y no buscamos a Jesús. ¿Jesús hace eso? No, al contrario, ¿qué va a hacer? Te va a agarrar la mano y te la va a dar, a pesar de que por ahí decís, bueno, te lo podés merecer, mirá que yo te dije. Pero a ver qué hace, nos da la mano igual, nos tiene paciencia. Y nos tenemos que enfocar en eso y no alejarnos, ¿sí? Alejarnos de las cosas que nos hacen mal, alejarnos de las cosas que sabemos que no tenemos que ir a buscar. Evitémoslas. Y si nos pasa, busquemos a Jesús. No nos quedemos que, ya me alejé, listo, no voy a hacer nada, ya no tengo perdón. Sí, tenemos un Dios perdonador que nos perdona todo. Y vamos a buscar Hebreos. Hebreos 12:2. Vamos a buscar Hebreos. Acá está. Hebreos 12, versículo 2. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto de nosotros entonces para las que nuestras tormentas de vida sean, que se disipen y si siguen poderlas surfear? Es fijando nuestros ojos en Cristo, ¿sí? Y que si tenemos tristeza, que nos llenemos de gozo, que tenemos esperanza para mejorar. Que si nos llenamos de Jesús, vamos a tener problemas, sí, también, pero va a ser distinto. Vamos a estar contentos porque no estamos solos. Tenemos a Dios ahí, a nuestra mano y que nos ama. Porque como dice acá, la vida cristiana, ¿sí?, es una invitación a caminar en medio de las tormentas, pero podremos hacerlo cuando tenemos nuestra vista en la persona correcta, puestos los fijos en Jesús, ¿sí?, el autor y consumador de la fe. Creamos en Jesús, confiemos, que sabemos que todas las cosas que están pasando ahora nos van a llevar a un lugar mejor. Y vamos a leer el último versículo como para cerrar, que está en Salmos 4. Salmos 4, 8 y 9. ¿Qué dice? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Sí? Ese es el último. Este versículo lo tenemos que tener guardado en nuestro corazón, ¿sí? Para tanto descansar en paz, tener paz interior, así como tenía Jesús mientras la embarcación se estaba hundiendo, y siempre buscarlo, ¿sí? Y dormir tranquilo, vivamos confiados, que sabemos que a pesar de todas las vicisitudes que tenemos acá en el afuero o en nuestra vida, Dios está ahí para nosotros con Jesús, ¿sí? El regalo más grande que Dios nos pudo haber dado es Jesús. Así que abracémonos a Él, fijémonos nuestros ojos en Él y vivamos gozosos, porque tenemos a Jesús al lado, ¿sí? Somos cristianos y como digo yo siempre, he decidido seguir a Cristo, no volvamos para atrás, sigamos para adelante, chicos, porque el cielo nos espera y yo creo que tenemos que estar todos, ¿sí? Es nuestro gozo. Y a los que pudimos perder a alguien que digamos querido, sabemos que en ese día vamos a verlo también. Así que les mando un abrazo a todos, bendiciones, pero voy a hacer una oración igual para cerrar este tema y dar un abrazo a ustedes también. Padre Señor, te doy las gracias por este momento. Gracias también te damos, Señor, por todas las tormentas que nos ayudas a veces a poder disipar. Ayúdanos, Señor. Sabemos que también vamos a poder caer en algún momento. Sabemos que tampoco estamos exentos, pero tenemos la tranquilidad y el gozo de saber que tú estás ahí para nosotros.
Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias, Señor, porque siempre buscas pactar con nosotros para poder darnos siempre una oportunidad de seguir adelante y de poder buscarte. Ayúdanos, Señor, a reflejarte. Ayúdanos siempre a buscarte y poder ser reflejo, Señor, y ser luz en este mundo que tenemos oscuridad, Señor, para los que están afuera. Ayúdanos, Señor, en estos proyectos nuevos que tenemos para misión, Señor. Pon en nuestro corazón ese fuego misionero de saber que hay personas que necesitan de ti. Ayúdanos, Señor, a eso, porque sabemos que no podemos dar algo que no tenemos. Ayúdanos a llenarnos de ti. Te pido ahora tu compañía en este sábado, en el nombre de Jesús. Amén.